cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosa mañana de martes. Una vez más, damos gracias infinitas a Dios porque nos permite reunirnos en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde quiera que estés. Permite que nos reunamos contigo en este su programa Encontrados. De parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, un fuerte abrazo y gracias por estar en sintonía de Radio Santa Clara. Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos en esta mañana. Muy buenos días, tengan todos, esperando en Dios que estén empezando una maravillosa mañana. Y para iniciar esta mañana queremos darle gracias a Dios infinitas por la salud que nos regala, por el don de la vida, por esos alimentos que cada día pone en nuestra mesa, por nuestros hijos, nuestras familias, por los vecinos, por este país, por el lugar donde me encuentro, por la dicha de vivir, por la dicha de respirar. Gracias, Señor, por nuestro cuerpo. Gracias, Señor Jesús, por nuestra iglesia, nuestro matrimonio, nuestra comunidad, por tantas cosas bellas y maravillosas. Gracias por esa sonrisa de ese niño, por ese vuelo del ave, por esas flores que adornan, Señor Jesús, nuestro mundo, nuestra vida, por esa naturaleza, Señor Jesús, por el viento, por el aire, por tantas cosas bellas y maravillosas en las que se manifiesta tu creación, Señor Jesús. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y queremos continuar en tu presencia, Cristo Jesús, para que sea a través de tu Espíritu que podamos recibir este mensaje que nos regalas hoy, para que así cada día podamos crecer un poquito más en conocimiento, en sabiduría, y esto llevarlo a la práctica y poder disfrutar cada momento, poder disfrutar de tu presencia, aprender a disfrutar de tu presencia, de tu gracia, de esa paz que el mundo no nos sabe dar, pero que tú sí nos la regalas, Señor Jesús, a través de tu creación. Esa paz, esa alegría, ese gozo que nos regalas a través del amor de unos a otros. Nos ponemos en tu presencia, Señor Jesús, para que continúes bendiciéndonos a todos, para que nuestro corazón esté siempre dispuesto a recibir tu palabra, que nuestra mente sea como esa tierra fértil que acoge esa semilla, que crezca y dé frutos, esa semilla que es tu palabra, que es tu voluntad, que es el camino que tú quieres para cada uno de nosotros, y para que así ese fruto que dé esa palabra sea ese amor, esa paz, esa unidad de unos a otros, para que aquí en la tierra aprendamos a vivir tu reino santo, a vivir la maravilla de tu presencia, porque tú estás entre nosotros, y más que entre nosotros, estás dentro de nosotros, para que cada día, Señor, podamos disfrutar más, descubrir ese poder, esa gracia en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y hoy vamos a continuar el programa que iniciamos la semana pasada con el tema Dos piensan mejor que uno. Y hablábamos de que cuando nos enfrentamos a tomar decisiones, muchas veces pues nos asaltan las dudas, tenemos ese cuestionamiento en nuestra mente de hacia dónde será mejor ir, qué será mejor hacer. Y veíamos que en la medida en la que tomamos en cuenta la posición de ambos o tomamos en cuenta la opinión de dos, en esa medida la decisión final va a ser mucho más acertada que si simplemente me concentro en mis propias fuerzas o en mis propios pensamientos o mis propios sentimientos y simplemente dejo que sea yo la que decida y no me importe lo que opine el otro. Veíamos que solo el amor puede hacer que escojamos la mejor decisión, porque cuando cada uno tiene su punto de vista y cada uno se centra en ese punto de vista y es que yo tengo la razón y es que yo soy el que tiene que hacerse las cosas como yo digo, ahí no hay
esa unión, esa sintonía para que realmente se pueda tomar una buena decisión. Solo cuando ponemos al amor de por medio y cuando tomamos en cuenta qué tanto me podría ayudar mi esposo si yo le doy la oportunidad de compartir lo que piensa al respecto de este tema, o qué tanto podría aportar yo como esposo si mi esposo tiene esa apertura para escuchar lo que yo pienso al respecto de un tema. En esa medida vamos a lograr realmente llegar a un consenso que al final va a ser muchísimo más satisfactorio y realmente nos va a llevar a experimentar esa certeza de que estamos decidiendo lo mejor. Y tomemos en cuenta, como lo hemos visto también en otros programas, porque cuando hablamos de que solo el amor, solo a través del amor es como podemos llegar a ese equilibrio, es como podemos llegar a tomar la opinión del otro. Como comentábamos la semana pasada, en el programa pasado, hablábamos de que sí, en la mentalidad de muchos recién casados se pintan visiones de democracia. Pero ¿qué pasa cuando vamos ya entrándonos en la vida de casados y nos damos cuenta que en esa democracia solamente hay 2 votantes? Y cuando solo hay 2 votantes en una democracia, muchas veces llegamos a un punto muerto, donde no vamos ni para atrás ni para adelante porque ninguno da el brazo a torcer. ¿Cómo avanza entonces la pareja? ¿Cómo hace para que a través de esa democracia se pueda avanzar? Pues bueno, hablábamos de que la respuesta es una sola y es la palabra amor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, bueno, el problema es que yo ya no siento amor, la verdad es que ya no siento nada por esa persona? Bueno, es que recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor no es algo que usted tiene que sentir y experimentar. El amor no es una emoción, o sea, una cosa son las emociones, una cosa es el deseo, una cosa es la seguridad que me brinda aquella situación, una cosa es la esperanza que yo experimente, la seguridad que yo experimente de esa relación. Eso son las emociones que van a producir el amor, pero el amor son acciones concretas que yo decido hacer por la otra persona. Y es ese amor el que hace avanzar, y es el amor al ejemplo de Jesucristo. No podemos plantearnos construir una relación basada en mis costumbres, basada en mis pensamientos, basado en lo que yo sienta. ¿Por qué no? Porque esos sentimientos, tarde que temprano, van a ir desvaneciéndose, principalmente cuando vemos que esa democracia que visualizábamos ya no es tan democracia, que muchas veces es más bien una dictadura, donde es uno solo el que dice, el que manda, el que decide. No se ve como democracia. Ok, ¿cómo podemos cambiar la realidad? Es cuando logremos entender que el amor no son sentimientos y que solo a través del amor podemos lograr construir una verdadera democracia dentro de la relación de pareja. Pero es que el amor a ejemplo de Jesucristo, ese amor que se da incondicionalmente, ese amor que se da no porque la otra persona lo merezca o no, porque Jesucristo, como todos lo tenemos bien entendido, no murió por mí porque yo lo merecía, no murió por nosotros, no hizo lo que hizo por nosotros porque lo merecíamos, porque teníamos mérito. No, si por mérito deberíamos estar quemándonos todos. Lo hizo por amor, porque Dios es amor, porque su esencia es amor, es ternura, es misericordia. Llevamos todo un año hablando de la misericordia de Dios. El año de la misericordia. ¿Y qué es misericordia? La misericordia es el amor que brota de mi corazón hacia la miseria del otro. Ahí se construye el verdadero amor a ejemplo de Jesucristo, porque el amor de Jesucristo es misericordioso. Él nos ama simplemente porque es su esencia, porque es su ser. Es de lo que está hecho Dios, de amor. Y la misma Biblia en otras partes nos va a decir que Dios es amor. Por eso el que no ama, que no diga que ha conocido a Dios. El que no tiene misericordia, no diga que conoce a Dios, porque no ha conocido, al menos no ha tenido una experiencia directa, plena con Dios. Porque no se ama, porque ese es Dios. Dios es misericordia. Entonces tenemos que construir nuestra relación basado
en el amor, en ese amor que se da a pesar de las circunstancias. Que a pesar de que quizás Maye pues me dijo una grosería, me dijo algo que me dolió y de pronto me pide ayuda con algo, pues bueno, no se lo merece, lo voy a hacer porque la amo. Voy a dar una respuesta amable, voy a tener un tono de voz diferente porque la amo, como un acto de misericordia. Que se lo merece o no se lo merece, no entremos en cuestionamientos, porque Dios nos ama a nosotros todos los días, porque Él es amor y Él no entra en cuestionamientos. No significa, como lo hemos dicho también en otros momentos, que no tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores. Eso es otra cosa muy diferente. Pero eso no significa que Dios deja de amarnos. Eso no significa que Dios deja de tener misericordia para nosotros. Depende de nuestros errores, nuestro arrepentimiento no haya consecuencia, pero depende del error, va a haber una consecuencia. Ejemplo, resulta que hubo un caso de infidelidad. En este caso de infidelidad, la persona con quien fue infiel queda embarazada, el hombre se arrepiente, pide perdón a su relación, se perdonan, construyen una nueva relación más fuerte, etcétera, etcétera, pero resulta que viene una consecuencia, un hijo. O sea, hay que enfrentar la consecuencia. O sea, hay errores de los que cometemos, de los que vamos a tener que enfrentar consecuencias, pero eso no significa que Dios deja de amarnos, eso no significa que tiene que convertirse en una maldición, eso no significa que tiene que convertirse en un castigo, no. Simplemente muchas veces tenemos que enfrentar las consecuencias. Si una persona mata a otra persona, se arrepiente, Dios la continúa amando, Dios continúa. Dios no puede dejar de ser misericordia, no puede dejar de ser amor, porque esa es su esencia, porque Él no puede dejar de ser lo que es Él. No significa que esa persona no va a tener que pagar la consecuencia de ir, no sé, una cantidad de años a la cárcel, pagar por la consecuencia. O cuando tenemos que enfrentarnos a una enfermedad a causa de algo que sabíamos que lo estábamos haciendo mal y que produce enfermedades. Ejemplo, una persona que fuma sabe que el cigarrillo pues le va a traer problemas de salud. Ok, no significa que Dios la deja de amar y que aunque se arrepiente en el futuro, deje el cigarrillo, pues Dios la seguirá amando, y Dios siempre nos amó a pesar del error en el que estemos, a pesar de la falta que estamos cometiendo. Dios nos está amando incluso en ese momento, y cuando nos perdona, Él ya nos ha perdonado. No significa que no tengamos muchas veces que pagar la consecuencia de nuestro error, de que quizás tengamos que enfrentar una enfermedad por ese error que cometimos. Esto es algo que tenemos que separar de lo que significa el amor y la misericordia de Dios. Ok, dentro de la relación de matrimonio, de igual manera, es importante saber que para construir una verdadera relación de dos en armonía, donde sea una democracia, donde, como decíamos la semana pasada, donde cuando dos personas piensan mejor que uno, sí, es una realidad, pero tenemos que pensar en armonía, tenemos que pensar en unidad, porque cuando en vez de pensar como piensa una democracia, se piensa como se piensa en una dictadura, no vamos a ir a ningún lado. Más bien, la división nos lleva a la destrucción. ¿Cuál es el principio del fin? ¿Dónde empieza el fin de una relación? Donde hay separación, donde se rompe con la unidad, cuando se deja de ser democracia, cuando no se toma en cuenta el valor del otro, las capacidades del otro. Y cuando me importa solo yo y nada más que yo. Exactamente. El principio del fin es la división. Y entonces uno podría pensar, ¿se puede desarrollar un método para tomar decisiones que no incluya la discusión? Pues sí, en realidad
sí se puede desarrollar un método que no incluya la discusión, pero esto no implica que entonces vamos a tener una actitud de dictadores y entonces, para no discutir, se hace lo que yo digo y punto. Y ya. No. El esposo que gobierna con vara de hierro o la esposa que insiste en tener la última palabra, tal vez consigan conformidad, pero no van a alcanzar la unidad. Porque la unidad exige que nos tratemos el uno al otro con respeto. Sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero cuando haya un desacuerdo, cada uno debe respetar las ideas del otro, aunque no las comparta o aunque no las entienda a plenitud. Es mejor ser dos que uno, veníamos hablando, sí. Incluso dice la Biblia es lo que dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastés. Es mejor ser dos que uno. Pero, ¿cómo ocurre eso si una persona actúa sola? La mayoría de las malas decisiones en el matrimonio fue tomada en desunión. Como decíamos, ahí empieza el fin. Si uno toma una decisión sin consultar a mi esposa, si tomo una decisión sin consultar a mi esposa, estoy limitado a mi propia sabiduría, y eso es trágico. Y eso puede ser muy trágico para una relación, porque Dios instituyó el matrimonio como una sociedad. Entendamos esto, y cómo a veces cuesta entender esto. Por eso en el encuentro matrimonial usamos una frase que se llaman comportamientos de casado soltero. En otros momentos hemos hablado que son todas esas actitudes que por actuar yo, como yo solo, como yo quiero, como si yo estuviera soltero, y eso hace daño a la relación. Es que yo ya como casado ya no puedo pensar como yo solo, tengo que pensar como una sociedad. Y bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe qué es una sociedad. Y en una sociedad no puede haber una sola persona que toma las decisiones. O sea, en una sociedad son 2, son 3, son 4, y cada paso que se da tiene que estar avalado por la mayoría. Tiene que ser decisión de mayoría. Y cuando empieza a haber desunión, cuando ya empiezan a haber desacuerdos y alguien quiere actuar dictatorialmente, ahí empieza el fin de esa sociedad. Okay. Dios instituye el matrimonio como una sociedad donde dos personas trabajan en equipo, así de fácil. Cuando sumamos nuestra sabiduría, es mucho más probable que tomemos una decisión sabia. Por eso el Eclesiastés dice, es mejor ser dos que uno. Y en el matrimonio, realmente, con mucho más razón, siendo la base de la familia. Siempre se ha dicho que la base de la sociedad es la familia. Pues yo digo, la base de la sociedad es el matrimonio. ¿Por qué? Porque una familia, obvio, depende de la relación del matrimonio. Si el matrimonio, si esa relación de dos realmente sabe construir esa familia, esa verdadera sociedad que dé buenos frutos, que dé dividendos positivos, pues vamos a tener una verdadera familia que sí va a ser base de la sociedad. Pero ¿de qué depende de la familia? Depende de ella y yo. Entonces Dios instituye el matrimonio como esa sociedad, donde somos dos los que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar en equipo, en común acuerdo, donde las decisiones que tomemos, donde la manera en que se lleve las cosas, lleve a que sea para beneficio de la relación. No puede ser solo para beneficio mío, o que al final sea para beneficio de ella. Como decíamos, en una relación, cuando uno de los dos gana, pierde la relación. Está bien, en esto gané yo. Oh, claro, y me inflo, mi ego se infla, gané yo. Pero sepa que perdió la relación. Tenemos que ganar los dos. Entonces sí, si de pronto una idea, algo que
pues que yo propuse y al final la otra persona se dio cuenta que sí, que no, que la verdad es que esa era la mejor manera de realizarlo, ok, ahí gana la relación. ¿Por qué? Ganamos los dos. Tenemos que ganar los dos para que gane la relación. En Proverbios 3, la Biblia nos enseña claramente a no depender ni apoyarnos en nuestro limitado entendimiento, especialmente como pareja. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios cada vez que tomamos decisiones. Y cuando nosotros hacemos esto, al hacerlo, o sea, son necesarias y valiosas las percepciones de los dos miembros de la pareja. Y no es que nuestro entendimiento sea limitado, no, porque dentro de nosotros brilla la luz del Espíritu Santo, brilla el entendimiento, pero también tengo que tener la humildad de reconocer de que muchas veces quizás Dios quiera hablar a través de la otra persona. Porque así se va a manifestar el amor de unos por otros. Y así se va a construir una verdadera unión. Vean, si Dios queriendo, en su plan infinito de su creación a la hora que creó al hombre y la mujer, si a cada uno nos hubiera dado así todo el potencial completo de tome, usted no necesita de nadie, o sea, usted puede dirigir su vida sin necesitar absolutamente a nadie. Yo creo que Jesús no se hubiera enfocado tanto en el mandamiento de ámense los unos a los otros. Es que ámense los unos a los otros influye un montón de cosas, o sea, es un paquete enorme. ¿Por qué? Porque ámense los unos a los otros también significa perdónense unos a los otros, significa valórense unos a los otros, tomen en cuenta la opinión de unos a los otros, porque en eso, por eso a veces es que se explica de que nuestro entendimiento puede ser limitado, y no porque no tengamos la capacidad, sino porque Dios quiere que construyamos unidad, porque Dios quiere que seamos sociedad, porque Dios quiere que seamos toda una verdadera democracia. La vida es todo un reto. ¿Por qué tenemos que encargarnos solos? Trate a su pareja, a su cónyuge, como ese compañero valioso. Reconozca que Dios le ha dado la abundancia de sabiduría al darnos a nuestro cónyuge. Pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría. Pidámosle a Dios que nos regale ese entendimiento para entender esto. Pero es que solo a veces, para entenderlo, visualicémoslo como visualizamos muchas veces nosotros las cosas aquí en la tierra, en este mundo. Visualicémoslo como una sociedad. Ok, pero ¿cómo trabaja una sociedad? No, es que muchas veces, como creemos que la persona está ahí para nosotros y que tiene que estar dispuesta a hacer lo que yo hago, entonces me vuelvo un dictador. Ya la tenemos segura, pensamos. Exactamente. En cambio, si yo lo visualizo como una sociedad, yo digo a la puña, no, aquí yo tengo que tomar en cuenta la opinión de los demás, porque si no voy a quedar fuera de aquí, o este proyecto que iniciamos va a ir al fracaso. Que Dios nos regale cada día esa sabiduría, ese entendimiento para saber valorar al otro. Como decíamos en los programas anteriores, para saber que yo no estoy completo sin la otra persona, porque yo voy a experimentar la plenitud de la creación de Dios, la plenitud de la semejanza de Dios. Realmente nos vamos a parecer a Dios en la imagen del hombre y de la mujer. Y por eso es que dos piensan mejor que uno, porque cuando somos dos, estamos actuando de acuerdo a la totalidad de lo que es Dios. ¿Recordábamos? O sea, Dios no es Dios no es un hombre. El error más grande que podamos cometer nosotros es visualizar a Dios como un hombre. Dios no es hombre, Dios es hombre y mujer. Y no lo veamos físicamente como un hombre o como una mujer, no, Dios es presencia, Él es plenitud, Dios es ternura, Dios es amor, Dios es misericordia. Y se asemeja en las cualidades, en los dones del hombre y de la mujer.
A veces los hombres que nos enfocamos tanto en criticar a las mujeres, a veces su debilidad, a veces su incapacidad, lo vemos nosotros así, y nos damos cuenta que eso muchas veces más bien es una fortaleza, porque eso muchas veces más bien es lo que da el equilibrio a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios también es ternura, Dios es amabilidad. O sea, recordemos que en la mujer está reflejado esa parte de Dios, esa belleza de Dios, esa capacidad de discernimiento. Imagínense solo eso que a nosotros nos falta, ese sexto sentido, que nosotros los hombres no tenemos y que la mujer, bueno, es el sexto sentido de Dios. Es esa habilidad de muchas veces y percibir aquí algo está mal. A veces las mujeres tienen esa, bueno, Maye, lo he visto mucho en Maye, cuando me dice, tal vez estamos ante alguna situación o estamos conversando con una persona y ella me dice, uy, es que aquí yo percibo que algo no está bien o algo no es sincero o me da una mala sensación, dice. Me inquieta. Exactamente. Ok, eso es parte de esa gracia, de ese regalo de Dios. Para nosotros los hombres completarlo, que a veces nos vamos de bruces con todo en algo porque no tenemos ese sexto sentido y simplemente las apariencias nos engañan. Esa es la frase, las apariencias nos engañan más fácilmente. A una mujer no la engaña tan fácilmente cualquier apariencia. Porque tienen un sexto sentido, porque tienen esa capacidad de... Bueno, vean qué hermoso. Por eso dos piensan mejor que uno. Porque si los dos estamos juntos, vamos a ser más fuertes. Por eso vamos a ser más fuertes. Porque yo tal vez no tenga, esa paciencia, amabilidad y ternura, quizás a veces para la forma de corregir a alguna de nuestras hijas. Pero Maye pone esa parte. Maye pone esa suavidad. Maye pone ese relax. Maye pone esa disponibilidad de escucha, de tolerancia muchas veces, de paciencia. Entonces ahí es donde nos complementamos. Esa es la totalidad de Dios. Y es que hay que pensar que los hombres son un poco más racionales. Entonces se dejan llevar más por los pensamientos, no tanto por los sentimientos. Exacto. Y eso tal vez es la diferencia que completa y que hace que sí, en cierto modo, nos complementemos muchísimo. De igual manera, y para una mujer... Y eso es un rasgo. Sí, entre muchas cosas. Pero para una mujer, por ejemplo, también dejarse llevar solo por los sentimientos no siempre es lo correcto. Muchas veces hay que tomar en cuenta algunos pensamientos que nosotras no tenemos, que simplemente porque nos sentimos tristes o porque nos dejamos llevar o yo nos echamos a morir o estamos demasiado centradas en eso que sentimos y se nos olvida pensar. Incluso, y tal vez el hombre pone la parte de pensar, que tal vez brevemente compartirles, por ejemplo, vean qué interesante lo que es el complemento entre el hombre y la mujer. Cuando una mujer está en esos días antes del periodo menstrual, que son esos días oscuros que le llaman ellas, bueno, yo no puedo alcanzarlas porque como a nosotros no nos pasa eso, pero así lo mencionan ustedes, así lo identifican como esos días oscuros. Hay ese descontrol hormonal y entonces... en esos días se siente una tristeza extrema o una chicha mortal. Y entonces es un comportamiento que uno como hombre a veces uno dice, como para que estuviera bien larguito, ¿verdad? Como para no vivir aquí. Sin embargo, esa no es la solución. Pues resulta que nosotros los hombres segregamos una hormona que a través de un fuerte abrazo ayuda a controlar, a estabilizar esas hormonas. Y entonces le regalamos esa paz, le regalamos esa energía para pasar esos días. Eso es tan importante en la relación de padres e hijas. Cuando las hijas inician en la preadolescencia, empiezan esos primeros momentos de ese periodo menstrual. En una niña es todavía más difícil entender lo que está pasando en su cuerpo. Todavía ya una mujer madura pues ya entiende por qué se está dando, cómo se está dando, pero una niña esto es más difícil y es tan importante que existe esa cercanía de papá, porque papá, en vez de regañarla por sus chichas, abrácela, la abrazamos y estamos colaborando. Entonces vean que no es solo a través de comportamientos, sino es que incluso biológicamente somos un complemento, nos ayudamos el uno al otro.
el hombre segrega esa hormona que ayuda a estabilizar a la mujer. Vean cómo nos necesitamos unos a otros. Vean hasta dónde llega la gran sabiduría e inteligencia de la creación de Dios al hacernos hombre y mujer. Y eso no lo decimos nosotros. Más detalles de esto pueden leerlo en el libro de Cómo criar a las hijas del Dr. Dobson. Sí, ahí o sea, lo encuentran. es a través ya de estudios que se comprueba esto. Entonces, bueno, antes de ir a la pausa comercial, invitar a esos hombres a conocer el periodo menstrual de sus hijas, de su esposa, entender, mira, si es que está en la semana gris, en la semana oscura, entonces esta semana, en vez de frustrarme o desaparecerme porque no la soporto, abrácela fuerte y conviértase en esa energía que Dios quiere darle a su esposa, a su hija, para pasar esos días y que sean un poquito más claros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Hay personas que creen que la oración es una práctica individualista que nos aparta de los demás. Muy al contrario, la oración aumenta el nivel de compromiso, de solidaridad y de servicio. Incrementa la preocupación por los más necesitados y por crear condiciones más humanas y justas para todos. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. El naturalista don Ricardo Acuña Sánchez nos habla de los múltiples beneficios de la miel de abeja. La miel de abeja, qué gran alimento. Millones de plantas, de flores, recorren la abejita para hacer este maravilloso alimento natural. Y prácticamente es baja en calorías. La recomendamos mucho para los pacientes que están con anemia por sus nutrientes. Un jugo de rábano y le pones miel de abeja, ahí tienes un jarabe para la tos. Si tienes problema de gripe, de asma, té de bambú o té de eucalipto con miel de abeja, y es una gran bebida. Debería ser el principal endulcorante de nuestros hogares. Hablo de miel de abeja pura. ¡Qué maravilla! Adquiera la pura miel de abeja aquí en Radio Santa Clara y compruebe los beneficios para su salud. Mi nombre es Eladio A. y soy un miembro de Alcohólicos Anónimos. Llegué con la idea de dejar de beber, pero luego me di cuenta que el programa de Alcohólicos Anónimos es algo más, es algo muy hermoso que me enseña a vivir una vida diferente, una vida sana, una vida que me enorgullece. La vida anterior la dejé botada. Hay mucha gente que anda buscando psicólogos, anda buscando una forma de cómo poder encontrarse con una forma de vivir bonita. Si andan buscando psicólogos, si andan buscando una forma de vivir mejor, a la juventud, de esos jóvenes que tienen problemas ya de colegio, no le tengan vergüenza. Ahí tenemos compañeritos nuevos que desde 20, 21 años están ahí con nosotros y no se avergüenzan, por el contrario, son gente luchadora que se están preparando para ser mejor. Que Dios me los bendiga, muchas gracias. Elige vivir. 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol. Radio Santa Clara. Y continuamos aquí en su programa Encontrados.
Y bueno, quería compartirles también en en lo que compartíamos anteriormente sobre el poder de nosotros los hombres, sobre esa hormona que nosotros segregamos y que ayuda a controlar ese desorden hormonal en la mujer. El doctor Dobson explica que muchas veces esta es la razón por las cuales a veces niñas, o sea, mujeres muy jovencitas, y ya andan buscando novio. ¿Por qué? Porque por instinto el cuerpo de la mujer, o sea, vea, inconscientemente, sin que ella lo sepa, el cuerpo busca esa hormona porque sabe que eso le va a traer alivio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una buena relación de padre e hija? Cuando no existe ese contacto físico de padre e hija, inconscientemente ella va a buscar eso en otro hombre. Entonces probablemente se encuentra en un amigo que sí la abraza, que sí la comprende, que la escucha, y entonces ahí es donde se da que muchas veces mujeres tan jovencitas que niñas andan buscando novio, andan ya, como decimos nosotros, empatinadas en el ambiente del noviazgo. Entonces vean, papás, veamos, hombres, lo importante que es tener esa relación con nuestras hijas. Yo a veces digo, qué error más grande. Esos padres de familia que muchas veces, por temor a juicios, por temor no sé a qué, mientras usted no sea un enfermo sexual, no tiene por qué, separan a las hijas, ¿no? Porque ya se empezaron a hacer grandecitas, entonces ya no les doy abrazos, ya mejor las tengo así de largo porque ya se hicieron grandes, entonces no quiero que nadie piense quizás que soy un abusador o lo que sea. No, es que si usted no es un enfermo sexual, usted no tiene por qué tener miedo de acercarse a sus hijas, abrazarlas, darles ese amor a través del contacto físico. Y esto es algo muy importante porque va a evitar que esto es es una situación muy que va a influir muchísimo, que va a evitar que esas niñas tan jovencitas anden buscando novio, anden ya en un patín, como decimos nosotros, en la que no están preparadas todavía emocionalmente ni físicamente para llevar una vida de noviazgo, que sea un noviazgo que sea pleno, que sea responsable, que sea con madurez. Bueno, nos salimos un toquecito del tema. Seguimos en el tema de dos piensan mejor que uno. Y para que ustedes vean, también nos complementamos como papá y mamá si realmente ponemos ambos esa función por la que somos hombre y mujer en la pareja, en la familia. Y nos dice la lectura de Romanos 15, versículo 5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice el doctor Chapman en su libro devocional de los lenguajes del amor? ¿Qué debemos hacer cuando no nos ponemos de acuerdo en una decisión? ¿Cómo encontramos ese punto de equilibrio? Bueno, él nos dice hay que esperar. Si la decisión puede esperar, ¿por qué avanzar con algo en lo que no estamos de acuerdo los dos? La mayoría de decisiones, nos dice el doctor Chapman, puede esperar hasta mañana, hasta la próxima semana o quizá inclusive hasta el próximo mes. Mientras esperan, ambos deberían estar orando para que Dios los guíe. Tal vez puedan pedirle consejo a un amigo. Quizá mañana sí puedan llegar a un acuerdo. Pero si no lo hacen, sigan esperando. Consideramos que se debe esperar tanto como se pueda, porque estar de acuerdo es más importante que la propia decisión, que el propio tema que nos lleva a esa confrontación o a esa discusión. Lo más importante de esto no es el tema que estemos decidiendo o si hacemos esto, si hacemos lo otro, no. Lo más importante es que estemos de acuerdo los dos. El apóstol Pablo le pedía a Dios que ayudara a los creyentes a vivir en unidad y en armonía. Eso es importante para una iglesia y mucho más importante en una relación de pareja. Cuando un cónyuge toma una decisión en la que el otro no está de acuerdo, la falta de armonía daña la relación. Vean un ejemplo. De pronto
Hay hombres que compran una moto y resulta que la esposa no estaba de acuerdo. Y dice el doctor Chapman, ¿sabe lo que descubrieron pasadas unas 5 semanas? Que es difícil dormir con una moto. Porque estar de acuerdo es más importante que la misma decisión. ¿No sería mejor esperar y orar para estar unidos? Esa es la respuesta cuando preguntamos ¿qué hacemos si no nos ponemos de acuerdo? Esperen, oren, para que sea juntos que tomen esa decisión. Una vez que se hayan puesto de acuerdo, pues tal vez vayan los dos juntos a andar en la moto. O pueden coincidir en que vivir juntos en armonía es más importante que aquella moto que pensaban comprar. El acuerdo merece la espera. Y veamos cómo Dios nos da el ejemplo para actuar en unidad. Nos lo dice el libro del desafío del amor. Y inicia con esta lectura del Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Juan, dice Jesús: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos regala Jesús a través de estas palabras? Nos regala un ejemplo de unidad, unión, homogeneidad. Es esa compatibilidad. Estos son los distintivos inquebrantables de nuestro Dios. Desde el principio de los tiempos vemos unidad a través de la Trinidad, a través de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Recuerdan la mención que hacíamos en programas anteriores cuando Dios decía: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Es un común acuerdo, es tomar en cuenta la opinión de otros. Construyámoslo juntos, que se parezcan a nosotros. ¿Y cómo nos vamos a parecer a Dios? Nosotros, los seres humanos, ¿cómo nos vamos a parecer nosotros dentro del matrimonio? Es en la unidad, es en la unión, es en el común acuerdo. Sí, pero es que pensamos diferente y es que ella no me entiende. Sí, estoy de acuerdo, ella no me entiende. Sí, estoy de acuerdo, o sea, pensamos diferentes, somos muy diferentes. Maggie y yo fuimos criados en mundos muy diferentes, con una realidad de vida muy diferentes. ¿No nos podemos poner de acuerdo? Sí, nos podemos poner de acuerdo. Claro, para llegar a ese acuerdo muchas veces hay que morir al orgullo, hay que morir al ego, a ese creer que todo tiene que ser para mi propio beneficio, ese buscar inconscientemente mi propio beneficio. O sea, y el ejemplo claro está, por ejemplo, en este ejemplo del comprar una moto, o que queremos cambiar de carro. Bueno, es que quiero que cambiemos de carro, y la otra me dice, no, pero es que todavía no, ¿para qué? No, es que porque yo quiero, es que vea, me apareció una oportunidad, y empieza a desarrollarse el conflicto. No, tenemos que llegar a un diálogo. Bueno, explíqueme por qué usted piensa que no debemos comprar la moto y cómo se siente, qué sentimientos experimenta usted al yo plantear mi propuesta. Yo voy a hacer lo mismo, y así vamos a entrar en un diálogo profundo donde no solo planteamos nuestros pensamientos, sino nuestros sentimientos. Y si no llegamos a ese común acuerdo, como dice, bueno, tal vez dialoguémoslo con alguien más, démosle tiempo. Algo muy importante: oremos, y oremos juntos. A veces a mí me da la impresión, no es así, que estamos como conectados con la reflexión del Padre Marcos en cada programa. Vea que él lo decía, la oración de Dios tiene mucho más poder. La oración en comunidad, porque nos compromete más. Esa situación, oremos juntos como matrimonio por ese acuerdo que tenemos que tomar, para que sea un común acuerdo, para que sea un acuerdo de dos mentes funcionando en unidad, en homogeneidad. Veamos, Dios el Padre estaba allí, creando los cielos y la tierra. El Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, dice el Génesis 1:2. También, y el Hijo, que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dice Hebreos 1:3. Se une a la creación del mundo por la palabra.
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice Génesis 1:26. Como decíamos, como repetíamos antes, hagamos nuestra. Las tres están en perfecta unidad de visión y propósito. Más adelante vemos a Jesús que se levanta de las aguas del bautismo, mientras el Espíritu desciende como una paloma y el Padre anuncia en esta escena majestuosa. Vean lo que anuncia el Padre: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dice en Mateo 3:17. En otro momento Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean la unidad. Rescatemos el valor de la unidad, de la homogeneidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo actúan en unión. En ellos no vemos división. No vemos, no, Padre, déjame aquí un tiempo más, quiero estar un tiempo. No, es que voy a hacer esto por mi cuenta. No. Su deseo de responder las oraciones de sus seguidores es para el Padre. Es para el Padre sea glorificado en el Hijo. Le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu testificará fielmente sobre el Hijo que ama, ya que nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2:11. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unión impecable. Se sirven, se aman, se honran. Aunque son personas distintas, se gozan cuando uno recibe alabanza. Son uno, son indivisibles. Y como esta relación es tan especial, representativa en la inmensidad y el esplendor de Dios, Él ha elegido dejarnos experimentar uno de sus aspectos. Esa unidad, esa capacidad. ¿Y dónde la experimentamos? En la relación única entre esposo y esposa. Dos personas distintas que se unen espiritualmente en una sola carne, nos dice Génesis 2:24. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, nos dice Marcos 10, del versículo 9. De hecho, ese misterio es tan grande y el amor entre los esposos está tan ligado y tan completo que Dios usa la imagen del matrimonio para explicar cómo es su amor por la iglesia. La iglesia, la novia, se siente sumamente honrada cuando se alaba y se celebra a su Salvador. Cristo, el novio, quien se ha entregado por ella, se siente realmente honrado cuando ve a la iglesia como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable, nos dice Efesios 5. Tanto Cristo como la iglesia se aman y se honran mutuamente. Eso es lo hermoso de la unidad. Y esposos, piensen ustedes, ¿qué sucedería si en tu matrimonio te dedicaras a amar, honrar y servir a tu esposa en todas las cosas? ¿Qué pasaría si decidieras que vale la pena cada sacrificio y cada expresión de amor que puedas hacer para conservar tu unidad con esta mujer? ¿Qué cambiaría en tu hogar si adoptaras este enfoque en la relación cada día? Y esposas, piensen, ¿qué sucedería si te pusieras como misión hacer todo lo posible para fomentar la unidad de corazón con tu esposo? ¿Qué pasaría si trataras cada amenaza a la unidad como veneno, como un cáncer, como un enemigo que el amor, la humildad y el desinterés tienen que eliminar? ¿En qué se transformaría tu matrimonio si nunca más estuvieras dispuesta a que se destruyera la unidad entre ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Qué mundo tendríamos? Hombres y mujeres, esposos. Estamos unidos espiritualmente, y cuando dice que no los separe el hombre, es porque no nos puede separar nuestros pensamientos humanos, no nos puede separar nuestras actitudes egoístas, no nos puede separar el orgullo, no nos puede separar las diferencias.
El que no lo separe el hombre, muchas veces quizás lo hemos visto como, sí, que no lo separe otra mujer, o que no lo separe otro hombre, que no lo separe nada, que no sea nada externo que lo separe. Esta palabra comprende algo todavía más profundo, porque ¿dónde inicia la separación de un matrimonio? ¿Dónde inicia el rompimiento de ese compromiso entre hombre y mujer que se unen para hacer una sola carne? ¿Dónde inicia? Inicia en la división, inicia dentro del seno del hogar, inicia en nuestro interior, porque lo empiezo a separar yo con mi humanidad de hombre, con mi ego, con mi egoísmo, con mis actitudes de comportamientos de casado soltero. Inicia cuando yo como hombre no valoro a la mujer. Esa separación inicia cuando mi deseo de tener la razón tiene que imponerse, cuando me vuelvo dictador. Ahí inicia. Siempre iniciará ahí. Ya después de ahí la infidelidad y que el abogado no, eso ya es el final, es como decir el punto final. Pero que no lo separe el hombre, esa frase tiene un trasfondo mucho más profundo, más espiritual. Es que no nos separemos nosotros mismos por todas estas cosas que ya hemos mencionado. La unidad de la Trinidad antes del inicio de la historia y proyectándose hacia el futuro es la evidencia del poder de la unidad. Es irrompible, no tiene fin. Es la misma realidad espiritual que se ejemplifica en la forma de tu hogar. Y aunque aparezca pintada con los colores de los horarios del trabajo, de las visitas al doctor, de las idas y venidas del súper, la unidad es ese hilo eterno que atraviesa esa experiencia diaria que nosotros llamamos matrimonio y le da un propósito para defender de por vida. Por lo tanto, amemos a esta persona que forma parte de nuestro cuerpo tanto como nosotros. Sirvamos a esta persona cuyas necesidades no pueden separarse de las mías. Honremos al otro, porque cuando elevamos al otro en ese pedestal de amor, también eso nos eleva a los ojos de Dios. Y todo ocurre al mismo tiempo. Cuando reconozco en mi esposo sus cualidades, su bendición, la maravilla que hace Dios en mi vida a través de él, eso también se refleja en mí y va a permitir que realmente encontremos esa sintonía, ese equilibrio, eso que nos hace mejores siendo dos que siendo uno. Y bueno, nos estamos acercando al final de nuestro programa. Recordarles para todos aquellos que quieran pues compartir este mensaje, que quieran o que por alguna razón, por horarios, no han podido escuchar el mensaje, los invitamos a entrar al canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica, y ahí están todos los programas que hemos compartido. Dentro de 2-3 días tendremos ya disponible este último programa. Entonces invitarlos a todos ustedes que quieran pues compartir esta buena noticia. Para mí una buena noticia, una gran noticia que nos enseña cada día a cómo llevar este proyecto de Dios, este plan de Dios, que yo creo que lo que no hemos podido es entenderlo, pero claro que tenemos toda la capacidad para hacer que el sacramento del matrimonio, que la vida de relación de una pareja sea para toda la vida, viviéndola en armonía, siendo felices, porque no se vale, vean, no se vale cumplir y a veces llenarnos así, inflarnos, porque cumplimos 50 años de matrimonio, 60 años de matrimonio, 25 años de matrimonio. Es que no es la gracia llegar ahí. Es la gracia llegar ahí siendo reflejo de la imagen de Dios, siendo reflejo del Padre
Hijo y Espíritu Santo viviente. Esos matrimonios que contagian a otros matrimonios, a que sí se puede, a que vale la pena, a que nuestros hijos digan, es que cuando yo sea grande quiero casarme, yo quiero tener un matrimonio como el de papi y mami. No esos hijos que llegan adultos y les hablan de matrimonio y es como que les hablaran de película de terror. No, yo no quiero eso para mi realidad. Y lo veo ahí, está pasando, pero no lo quiero para mi realidad. No, porque entonces no estamos cumpliendo el plan de Dios para el matrimonio. No nos estamos pareciendo a esa semejanza. Que Dios nos ayude a construir esto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es entender realmente esto. Que podamos ser uno. Que podamos 2 personas pensar como uno. Y Dios nos regala esa capacidad. Dios nos enseña cómo. Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pero ese hombre no, es que cuando decimos hombre y pensamos en el abogado o pensamos en la amante, no, ese hombre soy yo mismo, porque el abogado, la amante, como les decía, es el punto final de la carta de divorcio, el punto final. Las primeras letras las escribimos nosotros, fuimos nosotros, nuestros pensamientos egoístas, nuestra rivalidad, nuestro querer ser yo, el no haber entendido realmente qué significa el amor, qué significa la misericordia. Es que lo que Dios ha unido, que no lo separe ese yo egoísta, ese hombre egoísta que hay dentro de mí, ese hombre orgulloso que hay dentro de mí, que no lo separemos nosotros, sino que más bien nos dejemos guiar por la voz del Espíritu, por la fuerza del Espíritu que habita en nosotros y que es la que nos impulsa y que nos da la capacidad para poder pensar como 2. Queremos enviar un cariñoso saludo a Marcelo y Dani de Encuentro Matrimonial en Cochabamba, en Bolivia, quienes nos han reportado su sintonía y envían un saludo. Dice: saludo a todos nuestros hermanos, que Dios los bendiga y nos dé fortaleza para seguir con la tarea que nuestro Señor nos ha encomendado y nos dé más humildad para continuar trabajando por los matrimonios. Así que desde Bolivia un saludo para todos aquellos encontrados de Costa Rica, y de parte del programa Encontrados un saludo para estos compañeros de Bolivia que nos reportan su sintonía. Estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un placer compartir con ustedes un martes más y esperamos que continúen con nosotros en los próximos programas. Recuerden que siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, y 2 piensan mejor que 1. Muy buenos días. Muy buenos días. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.